Lo primero que debo deciros es que estaban compuestos para ser cantados, y esta característica es mucho más importante de lo que parece. Me explico, cuando nosotros leemos hoy día los textos provenzales, solo estamos disfrutando de la mitad de la obra. El trovador no solo componía la letra, sino que también componía la música que la acompañaba. O sea, los poetas hacían lo que hoy conocemos como canciones. Leer la letra sin escuchar la música no tendría mucho sentido para un lector de la época. ¿Y por qué recalco esto? Porque los temas tratados son iguales o muy parecidos de un autor a otro. Leyéndolos puede darnos la sensación de repetición monótona o de que todos los poemas podrían haber sido escritos por un mismo autor. Sin embargo, no es así. Primero, porque sí hay diferencias entre autores y segundo, más importante, porque nos falta el elemento musical. Pensad una cosa, si hoy día cogiéramos todas las canciones de amor, por ejemplo, estoy seguro de que nos cabrían en dos grandes casilleros: dolor de amor, felicidad de amor. Sin embargo, podemos oír miles de canciones sin tener la sensación de vivir en una repetición constante. Lo mismo sucedía con la poesía provenzal. Ser obras eminentemente musicales implicaba que los autores tenían grandes conocimientos tanto de retórica como de música. Y esa formación, reservada a gente de la Iglesia hasta entonces, fue abriéndose a señores, nobles y personas que vivían en la corte. Porque, ante todo, la lírica provenzal era una lírica culta, en contraposición con la lírica popular, la creada y cantada por el pueblo. Lírica culta realizada por aristócratas o personas que habían sido formadas en sus cortes. Estos textos requerían de una formación muy precisa para ser compuestos y eran obras de gran calidad técnica y sobre todo de mucha dificultad compositiva. Estos poemas tenían una estructura cerrada, con poquísimas variaciones, y no se toleraban las libertades poéticas. Voy a exponer a continuación la estructura de la cançó, la estrofa preferida por los trovadores y de la que más vamos a tratar en estos vídeos. Solían tener entre 5 y 6 estrofas. La primera estrofa se llamaba cobla y es libre, pero las demás debían ser iguales a ella. Las estrofas tenían entre 3 y 48 versos, aunque la más usada fue la estrofa de 8. Los poemas solían acabar con una o varias estrofas de menos versos llamadas tornadas, a modo de resumen o conclusión. Muchos poemas tenían el refrán, un estribillo que se repite en un lugar fijo en cada estrofa, generalmente al final de las mismas. Las rimas eran siempre consonantes, las rimas agudas se llamaban masculinas, las rimas llanas se llamaban femeninas. El verso más utilizado fue el decasílabo, el de 10 sílabas, aunque se usaron muchos tipos. Ser un trovador y trovar implicaba aceptar estas reglas, desarrollándolas de la manera más sorprendente y difícil posible. Los poetas escribían de los mismos temas y se adaptaban a las mismas imposiciones estróficas, pero por otro lado no todos lo hacían en el mismo estilo. De un lado está el trovar-lo, un tipo compositivo que tiende a la sencillez, es decir, una poesía fácil de entender, pero sin caer en la vulgaridad. Y por otro lado estaba el trovar-clus, justamente lo contrario, una poesía basada en la dificultad, solo entendible para expertos y cultos. Se trata de un estilo cerrado y hermético, realizado exclusivamente para minorías preparadas. La dificultad se conseguía de dos maneras. La primera, por la conceptualización profunda de los temas tratados, es decir, por el contenido. Y este es originariamente el trovar-clus. Segunda, por el uso de un lenguaje muy retórico y complicado de entender, es decir, por la forma. Y este tipo recibe el nombre de trovar-ric. Las dos formas están relacionadas directamente con la retórica medieval y su ornatus facilis y difficilis, y eran los propios trovadores los que se ascribían conscientemente a uno de ellos, llegando a señalar y a atacar a los del otro bando.
Ya sabéis que cuando se usan unos determinados versos de una determinada manera por varios autores, pues esos versos terminan siendo una estrofa, que a su vez será repetida posteriormente por más poetas. Por ejemplo, un soneto está compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos. Después pueden venir muchas variantes, pero esa estructura se ha mantenido. Sin embargo, y a diferencia del soneto, que se usó para tratar temas graves, filosóficos, amorosos, existenciales o humorísticos, los poetas provenzales usaban una estrofa concreta para un tema concreto. De esta forma, solo viendo la estrofa ya podías saber de qué trataba. Las más importantes fueron la cançó, el género estrofa preferido por los poetas provenzales. Y sí, nuestra palabra canción y la palabra cançó pues comparten etimología y significado. Se usaba para tratar temas amorosos y es en la cançó donde introdujeron el gran concepto que cambiará para siempre la literatura. El sirventès, su tema fue la sátira política, especialmente de los enemigos del señor que pagaba al trovador. La tençó era un debate entre 2 trovadores a propósito de algún tema. El plan trataba de un lamento por la muerte de alguien cercano y querido por el trovador. Por ejemplo, un señor feudal para el que compone. No me puedo resistir a hablaros de etimología. Planctus en latín llegó a significar los golpes de pecho por la pérdida de un ser querido. En castellano medieval dio lugar a planto. Se parece a plan, pero planto siguió derivando, de modo que el grupo inicial PL se transforme en doble L, llanto. Lo mismo sucede con otras palabras como plenum, lleno, o pluviam, lluvia, o planum, llano. Y aparte de estos géneros había un gran número de subgéneros como la balada, la danza, la pastorela y el alba.